Ahora le vamos a dar la palabra a nuestra siguiente conferencista, la doctora María Fernanda Garza, mexicana. Ella es miembro del Consejo Consultivo de Safe Democracy, es presidente honorario de la Cámara de Comercio Internacional y forma parte del grupo de asesores y directivos del B20 y del Foro de Gobernanza de Internet de las Naciones Unidas. Es directora ejecutiva de Orestia, una líder empresarial, una firme defensora de la ética en los negocios y miembro de los directorios de varias organizaciones de empresas. Fue vicepresidenta en representación de los empleadores en la 98ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo organizada por la OIT. Muchísimas gracias, María Fernanda, por acompañarnos. Adelante. Muchas gracias a ti, Marcela, y un saludo a todos mis compañeros panelistas, a los asistentes que veo que están presentes de toda América Latina, y un reconocimiento muy especial a Save Democracy por organizar este espacio que nos permite reflexionar desde diferentes puntos de vista esta geopolítica que se está redefiniendo a una velocidad verdaderamente alarmante. Me encantó la presentación que hicieron Alberto y Melissa, nos da, como decía yo, diferentes perspectivas. Yo voy a abordar este tema desde el punto de vista del comercio, de la cooperación económica y la defensa de un sistema basado en reglas, y que es un sistema que hoy vemos que está más amenazado que nunca, a pesar pero a pesar de todas estas tensiones que tenemos y toda esta situación geopolítica, el sistema tiene que seguir operando y sigue operando y debe seguir evolucionando. Hay años en los que la historia parece que se concentra y 2025 ya va a ser uno de ellos. Son aquellos momentos de reconfiguración global y nos recuerdan recientes puntos de inflexión histórica, por ejemplo, como 1919, 1945 y 1989. Pero a diferencia de 1945 y 1989, cuando las crisis nos llevaron a construir nuevas estructuras de cooperación, 1919 nos enseñó que un orden basado en la revancha y en la exclusión solamente va a generar más conflicto. Y hoy vemos señales de un retroceso peligroso. Estados Unidos, que construyó el orden comercial global y que defendió el sistema democrático, hoy está desmantelando esos dos pilares. La imposición de los aranceles del 25% a sus aliados más cercanos, México y Canadá, no solamente erosiona la confianza y la cooperación económica, sino que daña tremendamente la estructura que Estados Unidos mismo construyó como base de su poderío. En lugar de defender un sistema basado en reglas, China, Rusia y Estados Unidos están impulsando un comercio de coerción y de transacciones geopolíticas de suma cero. La historia nos ha demostrado que cuando el comercio se convierte en un arma en lugar de un puente, el mundo se vuelve mucho más inestable y los conflictos suelen surgir con más facilidad. El economista premio Nobel Norman Angell, en su libro The Great Illusion, argumentó por primera vez que la interdependencia económica hace de la guerra algo irracional y que en un mundo en donde las economías están entrelazadas y hoy en día están más interconectadas que nunca, el conflicto deja de ser una estrategia viable, ya que las pérdidas superan cualquier posible ganancia. Y esta idea que él presentó a principios del siglo pasado, fue validada tras la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos y sus aliados apostaron por un orden basado en el comercio, en la cooperación y en la estabilidad institucional. Y para visualizar esto, imaginemos un escenario alternativo. Si en 1945 Estados Unidos le hubiera exigido al Reino Unido, a Francia y a Alemania y al resto de los países europeos que le pagaran un tributo por la ayuda recibida en lugar del apoyo que obtuvieron del Plan Marshall, el resultado
no habría sido la estabilidad europea que todos nosotros conocemos, sino una prolongación de las crisis de principios del siglo pasado. Y en estos momentos que Canadá está mucho en las noticias, es importante recordar que Canadá aportó el 11% de los fondos del Plan Marshall y que demostró que la cooperación y no el saqueo indiscriminado son las bases de un crecimiento sostenible. La historia nos deja un mensaje muy claro. Entre 1816 y 1945 hubo más de 150 conquistas territoriales y un gasto militar verdaderamente descomunal. De 1945 a la fecha, gracias en parte al comercio y a la integridad territorial, este tipo de conflictos se redujeron drásticamente. Y es este modelo el que precisamente está en crisis. Y un indicador sumamente alarmante es el aumento del gasto militar. Durante la Primera y la Segunda Guerra Mundial, las potencias destinaron hasta el 60% de su Producto Interno bruto en la guerra. Y este porcentaje venía siendo similar en los siglos anteriores. Durante la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética gastaban entre un 5 y un 15% de su PIB en defensa. Pero durante los últimos 30 años, la mayoría de los países mantuvieron este gasto entre un 2 y un 5%, lo cual, en la mayoría de los casos, les permitió generar una amplia red de protección social, o sea, generar o ampliar más bien su red de protección social, mejorando la calidad de vida de sus ciudadanos. Pero hoy en día todo está cambiando. Alemania ha duplicado su gasto militar, Francia y Polonia han redireccionado miles de millones de euros hacia la defensa y Estados Unidos aumenta su presupuesto militar en nombre de la competencia con China y con Rusia. Si en el siglo XX, al igual que en siglos anteriores, los países sacrificaron bienestar por gasto militar, estamos dispuestos a seguir cometiendo ese mismo error. Y otro error que venimos arrastrando de siglos anteriores y que ha demostrado que no es una manera correcta de enfrentar estas situaciones y que el presidente Trump insiste en revivir es el uso de aranceles bajo la falsa premisa de proteger la economía. La realidad es que el proteccionismo solamente encarece los productos, destruye los empleos y desestabiliza el comercio global. Históricamente, los aranceles han tenido tres propósitos principales, que son las tres Rs: recaudar, restringir y reciprocar, o usarlos como reciprocidad. El primero, que es la recaudación, es porque los impuestos basados en tarifas a importación ha sido la manera más fácil de obtener recursos a lo largo de la historia. Es cierto que antes de que existieran los impuestos sobre la renta, los aranceles representaban la mayor parte de los ingresos para los países y que en Estados Unidos llegaron a generar más del 50% de sus ingresos. Pero hoy en día solamente representan un 2%, lo cual los vuelve totalmente irrelevantes para generar recursos. La segunda forma de utilizar las tarifas es como restricción. En el siglo XIX, Estados Unidos usó las tarifas para proteger a su creciente industria. Pero hoy en día, que tenemos un mundo sumamente interconectado, y Alberto hablaba de la dependencia económica entre México y Estados Unidos con el TEMEC, los aranceles van a dañar mucho más a la economía de Estados Unidos de lo que la van a poder proteger. Y el tercer tema, que es la reciprocidad. Este es un principio que normalmente se utilizó en el pasado y se sigue utilizando para negociar acceso a mercados, buscando bajar las tarifas, no subirlas.
Y cada uno de estos tres elementos siempre se ha usado independientemente del otro, o sea, indistintamente, pero en distintos tiempos. Y el presidente Trump está buscando usar las tres al mismo tiempo. Ejemplos de los fracasos económicos que ha habido cuando se han utilizado las tarifas, tenemos muchos. Uno muy reciente y uno anterior con un gran impacto sería el arancel de Smoot-Hawley, que fue el responsable de profundizar la Gran Depresión. Y más recientemente, por ejemplo, en 2018, los estudios señalan que los aranceles que Trump impuso a China dañaron la agricultura y la manufactura estadounidense en lugar de ayudarles. El verdadero poder económico proviene de la innovación, de los acuerdos comerciales estratégicos y de la cooperación internacional. Pero el comercio global está dejando de ser un motor de cooperación para convertirse en un arma geopolítica. China subvenciona industrias estratégicas y restringe el acceso a su mercado, forzando la transferencia de tecnología y protegiendo a sus empresas campeones nacionales. Rusia utiliza la energía como un arma geopolítica, manipulando el comercio de gas y de petróleo para presionar a Europa y a otros mercados dependientes de sus recursos. Estados Unidos ha paralizado a la Organización Mundial del Comercio al bloquear sus órganos de apelación, eliminando el mecanismo formal de resolución de controversias. Además, con la amenaza de nuevos aranceles en abril, ha intensificado la presión sobre la Unión Europea después de haber golpeado a sus principales socios comerciales, México y Canadá. Y mientras estas potencias reescriben las reglas a su favor, otros actores emergen en la reconfiguración del orden económico. Y ya se mencionaba la India, que define la no alineación, manteniendo su alianza con Occidente en temas tecnológicos y de inversión, a la vez que continúa comprando energía rusa y expandiendo su comercio con China. Y en un mundo fragmentado, la India se posiciona como un actor indispensable que busca maximizar su autonomía estratégica. Israel ha consolidado su papel como líder en ciberseguridad, en inteligencia artificial y en defensa, convirtiéndose en un actor clave en las nuevas economías digital y militar. Y la Unión Europea ha sido golpeada por la crisis energética y por las agresivas políticas comerciales de Estados Unidos. Hoy enfrenta un punto de inflexión. No puede seguir dependiendo de Washington para garantizar su seguridad y su estabilidad económica. Esa es una realidad. Donald Trump ha dejado claro el enorme desprecio que siente por la Unión Europea, amenazando con nuevos aranceles y atacando esa cohesión. El mensaje del primer ministro polaco Donald Tusk el domingo pasado es contundente y lo podemos extrapolar al ámbito económico. Dijo, 500 millones de europeos están pidiendo protección a 300 millones de estadounidenses contra 140 millones de rusos. Europa hoy carece de la convicción de que realmente somos una fuerza global. Y yo creo que sí son una fuerza para defender la importancia de fortalecer las instituciones y de seguir un modelo de cooperación, porque serían la única voz que siguiera defendiéndolo. Pero la Unión Europea no solo debe fortalecerse internamente, sino que debe de construir, para poder lograr esto, una verdadera agenda europea de política exterior, como lo ha señalado Jeffrey Sachs en repetidas ocasiones. Y el verdadero desafío que enfrentan los países europeos no es solo la competencia entre los bloques económicos, sino cómo las reglas del comercio internacional pueden adaptarse a un mundo en el que el poder está más distribuido y las alianzas tradicionales se debilitan al tiempo que Europa tiene que decidir si será un actor global o una zona de influencia disputada entre Estados Unidos y China. Al final del día, los desafíos que nos unen son más urgentes
que la competencia entre todos estos bloques. A pesar de la creciente fragmentación del comercio global, hay desafíos que todos los países enfrentamos, seamos grandes o pequeños, desarrollados o en desarrollo. El cambio climático no distingue fronteras. Todos necesitamos hacer nuestra parte para detener y revertir el calentamiento global antes de que sus efectos sean irreversibles. La pérdida de biodiversidad es una crisis silenciosa pero devastadora. La destrucción de hábitats, el cambio climático y la sobreexplotación de recursos han llevado a la extinción de más de 1 millón de especies. Y esto no solo afecta a la naturaleza, sino que afecta nuestra propia supervivencia. Compromete la estabilidad del clima, la disponibilidad de agua y la producción de alimentos. Por eso no podemos darnos el lujo de ignorar una extinción masiva en curso. Preservar la biodiversidad no es solo una responsabilidad ambiental, sino que también es esa necesidad para garantizar el bienestar humano y la resiliencia del planeta. Por otro lado, la pandemia nos recordó que la salud global está interconectada y que la respuesta aislada de un país no es suficiente para enfrentar crisis sanitarias. Y somos muy conscientes de que debemos aprovechar las oportunidades de la revolución tecnológica sin crear nuevas brechas de desigualdad. Y la guerra de Ucrania nos mostró que la interrupción de las cadenas de suministro, en particular las cadenas alimentarias, tienen repercusiones a nivel global. La seguridad alimentaria de millones de personas depende de un comercio internacional estable. Por eso, ante desafíos como estos, no estamos en una carrera de unos contra otros, estamos en una carrera contra el tiempo, porque no podemos enfrentar los desafíos globales con un enfoque transaccional de ganar-perder. El camino es fortalecer el multilateralismo y promover un comercio que sea más justo e inclusivo para todas las naciones. El proteccionismo, los aranceles unilaterales y el uso del comercio como un arma geopolítica nos está llevando en la dirección equivocada. En lugar de desmantelar el comercio global, lo que debemos es avanzar hacia una reglobalización, una integración económica que sea más equitativa y resiliente, que corrija los excesos del pasado sin caer en la fragmentación. Una reglobalización significa, en primer lugar, diversificar las cadenas de suministro buscando menos vulnerabilidad y más estabilidad. Y las crisis recientes, el COVID-19, la guerra de Ucrania, los efectos del cambio climático, lo que han demostrado es que depender de pocos proveedores que están ubicados todos en una sola región es un gran riesgo. Por eso empresas y gobiernos están reconfigurando sus cadenas de valor, distribuyéndolas entre más países en diversas regiones y fortaleciendo alianzas estratégicas. Y esto, en segundo lugar, lo que significa la reglobalización es esta diversificación permite una mayor inclusión de países en desarrollo. Y por eso tenemos iniciativas como el Acuerdo de Libre Comercio Africano, que están integrando nuevas regiones a la economía global. América Latina y el sudeste asiático tienen el potencial de consolidarse a futuro como en sectores estratégicos como la tecnología y las energías renovables. Y hay avances clave en energías limpias y digitalización y manufacturas de tecnología en estas regiones. Por último, un comercio basado en reglas claras y predecibles, no en una coerción política, sería el tercer elemento de esta reglobalización. Porque si queremos evitar que el comercio se convierta en un arma, debemos reforzar las instituciones que garantizan la competencia justa. Por ejemplo, Canadá y México han respondido a los aranceles de Estados Unidos, sí con medidas de represalia, que son las herramientas que se contemplan dentro de los marcos legales que existen actualmente como el TEMEC y como la OMC. Y también han presentado quejas siguiendo el camino legal ante esas instituciones como lo ha hecho China con la OMC. Y esto demuestra que
las alternativas al caso comercial, siguiendo las instituciones, el respeto a las reglas, está siendo seguido por todos los demás países, con excepción de los Estados Unidos. En resumen, la reglobalización no significa más comercio sin control, sino un comercio más justo, más resiliente y más inclusivo. El reto no es abandonar la globalización, sino corregirla para que funcione mejor para todos. Y estoy consciente de que la globalización tiene fallas, de que ha generado desigualdades, ha mostrado fragilidades en las cadenas de suministro, que las instituciones multilaterales necesitan reformas. Pero la solución no es cerrarnos ni fragmentarnos aún más. El verdadero reto que tenemos en el siglo XXI no es que un país gane sobre otro, es que todos enfrentamos amenazas globales para las que no hay una solución nacionalista. El cambio climático no distingue fronteras. Las pandemias tampoco respetan barreras comerciales. La economía digital puede ser inclusiva, excluyente o puede convertirse en una amenaza dependiendo de cómo la diseñemos en estos momentos. Si nos aferramos a la nostalgia proteccionista, terminaremos en un mundo de crisis constantes y conflictos sin fin. Defender el comercio y a un mundo basado en reglas no solamente es una cuestión económica, es una cuestión de seguridad global. El comercio no solo genera crecimiento, históricamente también ha reducido los incentivos para la guerra y ha reforzado la cooperación entre las naciones. Por eso, si queremos un mundo más estable y próspero, debemos corregir la globalización, no destruirla. No es una cuestión de ideología, es una cuestión de supervivencia. Gracias. Muchas gracias, querida Fer. Em, como bien lo dices en tu interesante ponencia, dando los luces sobre esta inminente crisis comercial, consecuencia de esta nueva geopolítica imperial y el uso del comercio como arma de presión y cuyos principales damnificados, como bien lo apuntas, pues será la población y los grupos más vulnerables, tal como has narrado sucedido en el pasado. Al respecto, dice Roberto Sim, la senadora por el Partido Demócrata en Estados Unidos, Elisa Stolkin, es hoy un proyecto para ser candidata viable de su partido, una senadora del ala centroizquierda que está cuestionando el actual gobierno de Trump, que ya ha perdido un 35% de la popularidad de Estados Unidos. Esta senadora está haciendo hincapié para defender la clase media, entre otros temas. Fer, Delia, hay varios comentarios que tienen que ver con con la posibilidad o con la necesidad de que los países que están siendo amenazados, como bien dice Edgardo, hagan bloques democráticos, pero también comerciales en la defensa de sus intereses. Adelante, Fer. Yo quería, Marcela, si me permites, volver un poco al tema de las tarifas que preguntaban hace un momento antes de llegar a esta parte de esta pregunta. Y es que las tarifas de Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo, la economía más grande, pero no ocupa la misma posición que tenía hace 30 años o 40 años. Entonces, yo creo que esta estrategia no está calculada con unas bases sólidas. El día de ayer vimos cómo la industria automotriz se reunió con Trump e inmediatamente dijo que suspendía los aranceles por un mes una vez que le presentaron la realidad o se le explicaron de alguna otra manera que antes no le habían explicado. Eh, yo siento que es el momento de crear nosotros también, los países democráticos, los países que creen en las reglas, que entienden que la única manera hacia adelante es con un mundo de reglas, que volviendo al ejemplo que dábamos de la globalización y lo que comentaba Delia de la cultura, no se trata de irnos de un extremo al otro con la regularización, de regular todo como hizo la Unión Europea. Parte del problema en el que está atorada la Unión Europea con la industria, con la producción, es que sobreregularon y no tomaron en consideración, por ejemplo, a las pequeñas y a las medianas empresas, para quienes era imposible cumplir con todas esas normas sumamente necesarias en cuanto a temas
de acciones climáticas, en cuanto a temas de combate a la corrupción, pero el proceso debe de ir siendo gradual, no puedes irte por completamente al otro extremo. Entonces, tenemos que tomar en consideración que sí, tenemos que regular, tiene que haber un número de reglas, tenemos que regular a los algoritmos, que son los que hoy en día están definiendo hacia dónde se llevan las redes sociales, no nada más a generar más involucramiento del usuario, que genera más recursos y más dinero porque es lo que le están vendiendo a Wall Street, sino entender las consecuencias que eso tiene. Y eso hay que regularlo y hay que regularlo urgentemente. Pero las regulaciones, las normas, tenemos que irlas revisando conforme la propia sociedad va avanzando, sin perder de vista cuál es su objetivo central, que es mejorar la calidad de vida de los pobladores de este planeta. O sea, hay muchas veces ahí es donde no entendemos. No se trata de avanzar una ideología, de avanzar el sistema, sino de que las normas nos regulen para que todos podamos vivir de una mejor manera. Entonces, y estas tarifas, que en primer lugar hay que entender que las pagan los ciudadanos del país que impuso las tarifas y que Estados Unidos va a empezar a sentir gravemente las consecuencias y rápidamente de esas tarifas. Por ejemplo, únicamente pensando en la industria alimentaria. Estados Unidos importa solo de México el 20% de sus alimentos. Entonces, al ponerle impuestos, el 20% de la comida que hoy en día los americanos están sufriendo porque los precios no han bajado después del proceso inflacionario de la pandemia, pues ahora el 20% de los alimentos van a ser más costosos. Pero no solamente eso, al México reciprocar las tarifas, como marcan las reglas, no lo hace en el mismo rubro, sino México lo va a hacer en lo que le implica mayor daño económico a Estados Unidos. Entonces, por ejemplo, México es un gran importador de maíz y gran parte de esas importaciones provienen de Estados Unidos. ¿Cuáles son los estados que producen maíz? Son precisamente estados republicanos que se van a ver dañados al momento que México le ponga tarifas compensatorias a ese maíz. Y así está haciendo está Canadá y de la misma manera está haciendo China. Están buscando dónde le puede doler más políticamente al gobierno en turno para aplicar las tarifas compensatorias en esos rubros. Entonces, esta situación, con el grado de integración comercial que tenemos, no va a poder durar mucho tiempo, pero si todos los demás países que están siendo atacados por Donald Trump se unen y presentan un frente común, por eso es bueno saber que México ha estado hablando con Canadá, que México ha estado hablando con la Unión Europea, alineando sus estrategias para poder tener un efecto más importante en las reacciones de Estados Unidos. Y dejar de tenerle miedo a Trump, porque sí es muy fuerte lo que está pasando, pero hay que enfrentarlo en base a lo que las reglas actuales nos permiten y dentro del marco legal. Gracias, Fer. Si les parece, como ya estamos en tiempo, terminamos con un minutito cada uno de ustedes para dar una reflexión final en el mismo orden en que participaron. Adelante, Fer. Al final del día, esto se tiene que analizar de muy distintos planos y porque son demasiadas las cuestiones que están en juego. Pero algo muy importante que recordaba yo cuando Edgardo hacía su exposición, que estoy totalmente de acuerdo en la manera como planteó de Trump. Por cierto, los Trump Towers había solamente dos empresas en Nueva York en los años 80 en los que podías tú comprar si eras sin identificar quién eras, y uno de ellos fue el Trump Tower. Siempre Trump ha estado totalmente en contra de todas las leyes de transparencia, de lavado de dinero. Es esa visión del mundo que él tiene, donde las reglas son para los tontos que no saben cómo burlarlas, digamos. Y él se considera por encima de ello. Por eso el ataque que estamos viendo ahorita a todos los avances que Delia describía muy bien sobre después de los años 70, cuando el escándalo de Lockheed la Fuerza Aérea Norteamericana de corrupción, hubo un gran sector de empresarial, de entre de los cuales estuvo la ICC, que buscamos y que dijimos, esto tenemos que corregirlo, porque para que haya inversión, para que haya crecimiento, lo primero que tiene que haber es certidumbre. Entonces, las empresas necesitan certidumbre para invertir.
Y la certidumbre la obtenemos cuando hay reglas claras que se siguen y cuando todos los jugadores se encuentran en una posición, lo que le llaman el level play field, un juego, un piso parejo para todos. Y no, pues, no estamos compitiendo en desigualdad de circunstancias. Entonces, justamente hubo un gran grupo de empresarios, de autores económicos, que hoy en día están representados precisamente por Peter Thiel, por Elon Musk y muchos actores de Wall Street que nunca creyeron en esta nueva visión de reglas y de transparencia, que siguieron luchando todo este tiempo para que esto no avanzara. Obviamente sus empresas cumplían, pero no cumplían, son los mismos que hacen el greenwashing, o sea, es una visión totalmente distinta del mundo que parte desde una conciencia personal que transfieren a sus empresas, a los consejos de administración en los que participan. Entonces, este es un cambio en el que la única manera de obligar a esas personas que no están de acuerdo es hacer que las reglas se sostengan y sean fuertes. Y eso es lo que está en juego ahorita, dependiendo tanto de las cortes en Estados Unidos, que lentamente algunos jueces están reafirmando lo que dice la Constitución, pero yo sí creo lo que muchos analistas dicen que como decía Edgardo, los creadores del marco regulatorio de Estados Unidos jamás pensaron que iban a tener un ataque desde dentro tan fuerte como el que están viviendo ahorita. Entonces, yo sí creo que el resultado de esto va a ser una recomposición de Estados Unidos para que sus reglas puedan beneficiar a una mayor parte de sus ciudadanos, sobre todo a todos los que han dejado fuera en esta primera etapa como nación, y que un sistema de justicia pueda ejercerse mucho más eficientemente y rápidamente. Gracias, querida.